Muy buenas profesores y estudiantes del Colegio 7. El día de hoy les voy a presentar un poco de la historia y el funcionamiento de la bobina de Tesla y a su vez de la mini bobina de Tesla que fue la que construí. Así que vamos. La bobina de Tesla fue creada y patentada por el ingeniero Nikola Tesla en el año 1891. Se basó en las leyes del electromagnetismo de Faraday y Lenz, construido como una nueva versión de un transformador para luego convertirse en un prototipo de una supuesta torre que generaría energía inalámbrica para todo el mundo. Años después de esto, la bobina sería reconstruida y modificada varias veces por aficionados del tema. La bobina se alimenta de una fuente de corriente alterna, que a su vez alimenta un transformador de alta tensión. Un transformador viene siendo un dispositivo que aumenta la fuerza con la que llega la corriente. Este transformador alimenta un capacitor que también es de alto voltaje. El capacitor está ubicado en un circuito cerrado resonante o simplemente circuito resonante. Lo que hace un circuito resonante es prenderse y apagarse varias veces para funcionar en diferentes oscilaciones. Y este se apaga y se prende gracias a el expulsor. Este funciona como interruptor. Y además la bobina que está conectada en ese circuito resonante cerrado genera un campo electromagnético que se duplica en una bobina secundaria. La bobina secundaria amplifica ese campo electromagnético y así es como distribuye energía inalámbricamente. El toroide funciona para descargar la sobrecarga de esta corriente en la bobina secundaria. Entonces ya, aquí tenemos el adaptador de corriente de 6 voltios, vamos a conectarlo. Perfecto. Entonces, lo que se tenía planeado era usar el transformador y el capacidor, los dos de mucha capacidad. Pero esto se descartó ya que el voltaje se aumentaba a 2100 voltios. Era perjudicial para un humano. Ya conociendo el funcionamiento de la bobina original, vamos a explicar el funcionamiento de la mini bobina de Tesla. Acerquémonos. Entonces, lo primero que se puede apreciar es que la corriente positiva llega al interruptor y cuando este se cierra la corriente pasa por la bobina primaria y da las vueltas en la bobina y la parte terminal del cable se conecta al emisor del transistor. Luego podemos ver que en esa misma parte donde se abre el circuito al comienzo se conecta la resistencia, la cual está conectada en la base y en la resistencia también va conectada la bobina primaria. Esto se conecta ahí, pues así hace el polo a tierra. Y por último, la entrada de carga negativa se conecta al colector del transistor. Al momento de encender el circuito, se crean las oscilaciones gracias a la función del transistor y la resistencia sirve solo para que no se queme el transistor, pues este se puede quemar muy fácilmente. Entonces, al crear el campo electromagnético en la bobina primaria, como ya se ha dicho, este se está replicando en la bobina secundaria, amplificándolo. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo con el bombillo ahorrador. Aquí podemos ver que prende muy bien, en realidad prende mejor de lo esperado, lo que es un resultado realmente positivo. Así que lo que hicimos fue acercar un LED, pero lamentablemente este no encendió. Se debe a que el campo electromagnético es fuerte para encender el gas del bombillo, pero no para encender el LED. Así que hicimos esto. Entonces aquí se está usando un adaptador de corriente de 12 voltios y pues entonces aumentamos, se usa otro transistor que es más potente. También por eso si nos acercamos se están empleando dos resistencias para que no se queme el transistor, porque aunque el transistor sea más potente, aún así se calienta mucho. Después de dejar esto aclarado, ya sabiendo cómo funciona el circuito resonante y las dos bobinas primaria y secundaria, vamos a ver cómo reacciona esta ante el bombillo y el LED.
Cabe aclarar que las bobinas secundarias de esta nueva bobina posee 670 vueltas. Además, al momento de acercar el bombillo podemos ver que respecto al bombillo ahorrador está funcionando igual que la bobina anterior. La prende bien, se puede observar. Y además podemos también destacar de que, esperen si apago la luz, prende el LED al momento de acercarlo. No se necesita hacerle otro bobinado, pero si aún así le hacemos otro bobinado que absorba el campo electromagnético, lo conectamos al LED, perfecto. Si lo pasamos, va a prender con mucha más intensidad el LED. Algo bastante interesante. Entonces, después de lograr haber prendido el LED, se probó con un bombillo LED que se tiene. Y pues este prendió muy vagamente cuando lo acercamos al campo electromagnético, debido a que no tiene tanta fuerza el campo. Pero cuando lo acercamos a la punta del campo, se puede notar algo bastante curioso que en realidad me dejó impresionado por haber logrado. Al aumentar los voltios se puede generar la famosa chispa que se ocasiona por el efecto corona. Ahí se alcanza a ver que él lo prende con más intensidad si se acerca ahí y se alcanza a ver una chispa. Esto se ocasiona por el movimiento de los electrones tan rápidos y bruscos que hay en el cobre. Y si fuera muchísimo más voltaje a partir de 5000 voltios, estas chispas se generarían hacia el aire, hacia ninguna dirección en específico, debido a que es su única manera de liberarse. Pero como la bobina apenas maneja los 12 voltios, solo se genera al acercar algún metal a muy pequeña distancia, que en realidad es algo muy curioso y fue lo último que vimos de nuestra bobina de Tesla. Muchas gracias por haber visto hasta esta parte y los dejamos con escenas chidas y créditos de las imágenes e información.